Muy buenas tardes, tengan todos y todas un cordial saludo eh, a quienes se han inscrito y nos acompañan desde diversas regiones de Colombia, Perú y México en este webinar denominado Superación de las pobrezas desde el desarrollo sostenible y la acción climática. Igualmente, damos un cordial saludo y una bienvenida fuerte a nuestros panelistas Luis Gabriel Taboada y Fabio Alberto Canchila. Este es el primero de 3 webinars que dedicaremos al análisis de los fenómenos que explican la pobreza y qué se está haciendo para superarla, comprendiendo que a pesar de que se puede validar su existencia mediante diversos instrumentos y mediciones, la efectividad de las políticas y acciones que se emprenden dependen de factores tan específicos como el tipo de políticas, estrategias y acciones que se implementan y las particularidades del contexto geográfico, social, cultural, económico, productivo, entre muchos otros. De tal suerte que abordar estos asuntos tiene la motivación de avivar el interés de quienes participan en este espacio y activen un pensamiento crítico, reflexivo, propositivo y complejo para establecer cuál es la situación actual al interior de cada uno de sus territorios, qué tanto se ha hecho y qué más deberíamos hacer para seguir en la senda de superación de la pobreza como un factor determinante hacia el desarrollo sostenible. Y entonces, con esta introducción y antes de entrar en materia, de hecho agradecemos a los equipos de Cone Group, Juárez Colombia, Metaverso Estatal, Corporación Florentino González y Victrix por hacer posible estos espacios de análisis, reflexión y propuestas para avanzar hacia territorios sostenibles y climáticamente inteligentes. La pobreza es un fenómeno complejo y multifacético que ha sido objeto de estudio por economistas, sociólogos y muchos otros científicos sociales. Varias teorías han intentado explicar sus causas y proponer estrategias para superarlas. Algunas de estas teorías son, primero, la teoría del ciclo de la pobreza, la cual sostiene que la pobreza se perpetúa de generación en generación toda vez que las familias pobres carecen de recursos básicos como educación, salud y oportunidades de empleo, lo que dificulta que las futuras generaciones rompan ese ciclo de pobreza. También existe una teoría que se le denomina estructuralista, la cual sugiere que la pobreza es el resultado de estructuras económicas y sociales que limitan las oportunidades de ciertos grupos de la sociedad. Factores como la discriminación, el acceso desigual a la educación y la falta de empleo afectan de manera desproporcionada a ciertos grupos. También tenemos la teoría de la cultura de la pobreza, que está propuesta por el antropólogo Oscar Lewis, la cual sostiene que las personas en situación de pobreza desarrollan una cultura propia con valores y comportamientos que perpetúan esa situación. Esta cultura puede incluir la resignación, la falta de ambición y la dependencia de la ayuda estatal. Una cuarta teoría que podríamos mencionar es la teoría del capital humano, la cual enfatiza en la importancia de la educación y la formación como factores clave para el desarrollo económico. Sostiene que la inversión en capital humano es esencial para aumentar la productividad y, por tanto, reducir la pobreza. Por último, quiero mencionar la teoría de la dependencia, ¿ya?, que argumenta que la pobreza en los países en desarrollo es el resultado de la posición que tienen estos países en la economía global. Los países pobres se encuentran en una relación de dependencia con relación a los países ricos y esto perpetúa su situación de pobreza. Estas son algunas de las teorías que conversan sobre la misma. Para avanzar en esta reflexión, quiero iniciar preguntándole a Fabio Canchila cuáles son algunas de las definiciones de pobreza más conocidas. Claro que sí, mi estimado Juan Carlos, muy buenas tardes, un saludo muy especial para ti, para Luis Gabriel y por supuesto para todas las personas que se conectan, que vienen vinculándose a este espacio de análisis y reflexión.
Me alegra mucho que usted ya anunció que esta sería la primera de 3 sesiones dedicadas al análisis sobre los asuntos de la pobreza, un tema tan importante cuando hacemos alusión a la noción de desarrollo sostenible y, por supuesto, a la acción climática para pensar los territorios sostenibles y climáticamente inteligentes. Para dar alcance a su pregunta y teniendo en cuenta las definiciones que ha dado, pues yo quisiera hacer alusión a algunas que se complementan, comprendiendo que la conceptualización sobre la pobreza es variada y tiene sus tópicos particulares según el contexto histórico, social y económico en el que se ha analizado. Por ejemplo, si hablamos de la definición propuesta por Peter Dawson, él nos comenta lo que significa la noción de pobreza relativa y la establece en términos de cómo una familia se considera pobre en la medida en que ésta pues no alcanza a cubrir las necesidades. Entonces dice, los individuos, familias o grupos en las poblaciones pueden ser considerados pobres cuando carecen de los recursos necesarios para obtener los tipos de dieta, participar en actividades sociales y tener las condiciones de vida y comodidades que son habitualmente o al menos ampliamente aprobadas en la sociedad en la que pertenecen. Otra definición relevante, muy usada en la actualidad desde hace un tiempo a esta parte, es lo que se considera como el umbral de la pobreza, planteada por el Banco Mundial, y define la pobreza extrema como vivir con menos de $1.90, ajustado por paridad de poder adquisitivo. Y esto significa que hay una correlación de la sociedad en la que se vive y de la capacidad adquisitiva que tiene ese $1.90 en ese contexto concreto. Esta es una medida que se utiliza para cuantificar el número de personas que viven por debajo de un umbral de ingreso. Y aquí habría que considerar que ese es un valor que también va variando y varía en función de, digamos, de los intereses. Incluso para el caso de Colombia hay una definición muy clara de lo que representa la pobreza monetaria y la pobreza monetaria extrema. Otro aspecto a tener en cuenta es lo que se considera como la privación de capacidades, definida por Amartya Sen. Recordemos que un Nobel de Economía muy citado por digamos, la posibilidad que tuvo de definir la pobreza como la privación de capacidades básicas. Según Amartya Sen, también tenía que ver con el asunto de las libertades. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es de cómo existe pobreza en la medida en que se tiene acceso o no a la educación, a la salud, acceso a servicios que le brindan las oportunidades para que las personas y las familias puedan realmente desarrollarse integralmente. Hay una noción muy importante, muy empleada en la actualidad, que es la pobreza multidimensional. En este caso, lo que intentan plantear es que es una condición que abarca varias privaciones en áreas como la salud, como la educación, como el nivel de vida. Y una persona es considerada pobre si sufre múltiples privaciones al mismo tiempo. Aquí también vale la pena destacar que Colombia hace sus mediciones de pobreza multidimensional y me parece que es un indicador muy importante, sobre todo para esta idea del desarrollo integral y del trabajo intersectorial y transsectorial para hallar soluciones estructurales en los territorios. Voy a comentar una última que también podría ser un referente de definición importante, por ejemplo, la que hace desde la Unión Europea, desde sus departamentos de estadística. Ellos estiman que la pobreza es relativa y se define en términos de los hogares que tienen ingresos inferiores al 60% de la mediana de los ingresos del país. Y este enfoque pues considera a las personas pobres si no pueden alcanzar ese nivel de vida estándar. Recordemos que aquí estamos hablando de los países miembros de la Comunidad Económica Europea. Y si bien es cierto, son fuertes, pues no son homogéneos y cada país tiene también sus realidades en términos socioeconómicos.
Ok, muchas gracias, Fabio. Estas definiciones reflejan diferentes enfoques para entender y medir la pobreza, donde hay criterios absolutos basados básicamente en los ingresos mínimos, hasta enfoques más integrales que consideran múltiples dimensiones de la vida humana. Cada una de estas definiciones tiene implicaciones importantes para la formalización y formulación de políticas y la implementación de programas destinados a reducir la pobreza. Entonces, este sería un muy buen momento para preguntarle a Luis, ¿por qué es tan importante trabajar por la disminución y erradicación de la pobreza a nivel global y local? Luis. Gracias, Juan. Pero saludo a todos, Fabio, y a todas las personas que en este momento nos están acompañando en esta webinar. Y la verdad, muy importante hablar de pobreza. Y la pregunta que tú me haces, Juan Carlos, pues obviamente nos lleva a reflexionar y nos lleva a revisarnos también cuál es nuestro compromiso frente a cómo disminuir y cómo erradicar la pobreza a nivel local, a nivel global se debe hacer y el por qué, lo importante es que nuestras gestiones se vean reflejadas en eso. Fabio nos da una serie de conceptos, de definiciones sobre lo que es la pobreza y eso nos ayuda, pues obviamente, a dimensionar todas las áreas que pueden implicar en el desfavorecimiento de la humanidad. Y yo sé que responder, porque es importante, pues obviamente suena como muy triviales, pueden ser respuestas triviales lo que no pueda dar, pero están de una u otra manera profundamente asociadas al tipo de la sociedad que se desea tener, a la posición en que cada una de estas pues, decida tener relación con las demás sociedades a nivel regional, a nivel nacional y a nivel global. Ahí debemos observar que pensar en la superación de la pobreza tiene implicaciones y dimensiones tan importantes como, por lo menos, que la pobreza está estrechamente ligada a los problemas de salud. Muy crítica la situación y es donde las personas pobres que vemos que tienen menos acceso a la atención médica, menos nutrición adecuada y obviamente agua potable en mal estado. Y esto es lo que está llevando a mayores tasas de enfermedades y mortalidad. Desde esa perspectiva, Juan y Fabio, obviamente pues nos invita a mejorar la salud y el bienestar de las personas, que no solo va a reducir el sufrimiento humano, sino que también disminuye los costos de la salud pública y aumenta la productividad económica. O sea, es un tema muy clave que la disminución de esos costos de la salud pública y obviamente que la gente sea más productiva y haya una mejor situación económica. Hay otra dimensión en la cual vuelve la pobreza, donde la pobreza se perpetúa a nivel de las desigualdades, cuando se crean barreras para que las personas puedan participar plenamente en la sociedad. Yo creo que en ese sentido, trabajar para reducir la pobreza promueve una sociedad más justa y equitativa. De ahí, pues obviamente todos los individuos tienen la oportunidad de alcanzar un potencial y poder contribuir al desarrollo económico. La erradicación de la pobreza fomenta el crecimiento económico sostenible, obviamente al aumentar la capacidad de consumo, la productividad de una población. Obviamente esto genera a su vez una fuerza laboral mucho más saludable y educada, lo que de una u otra manera pues, va a impulsar la innovación y la competitividad económicas, obviamente a nivel local y a nivel global también se va a ver obviamente esos resultados. Otro tema con la pobreza es esa parte extrema, esa pobreza extrema que puede llevar a la inestabilidad de un territorio, incluyendo el aumento de la criminalidad, los conflictos, las migraciones masivas. Atacar la pobreza promueve la estabilidad y la cohesión social. Esto pues, reduce el riesgo de conflictos y mejora la gobernabilidad y la paz social, que debemos todos, pues obviamente, trabajar y estar muy atentos a esto. Juan Carlos, Fabio, la verdad que vivir en la pobreza se violan los derechos humanos fundamentales, ¿sí? Como un derecho de una vida digna, a la educación, a la salud, al trabajo, y de esta razón, obviamente, nos da como fundamento para que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos básicos y vivir con dignidad y seguridad. Muy bien, Luis. Estos aportes nos permiten destacar
que la erradicación de la pobreza no solo mejora las condiciones de vida de las personas afectadas, sino también contribuye a crear sociedades más equitativas, estables y prósperas. Las 5 razones presentadas por Luis sustentan la importancia de abordar la pobreza desde múltiples frentes, involucrando a gobiernos, organizaciones internacionales, sector privado, sociedad civil, en un esfuerzo coordinado y sostenido. Considerando la importancia de tener la superación de la pobreza como un tema central de todos los actores que conforman una sociedad, y en especial de las instituciones, quiero aprovechar para preguntarle a Fabio cuáles estrategias se conocen para abordar la superación de la pobreza. Claro que sí, Juan Carlos, y pues existen varias. Por supuesto que por efectos del tiempo no lograríamos explicarlas todas, pero voy a hacer mención a algunas que son muy importantes y empleadas. Por ejemplo, los programas de transferencias monetarias condicionadas, que proporcionan dinero a las familias pobres con la condición de que cumplan con ciertos requisitos como enviar a sus hijos a la escuela o llevarlos a chequeos médicos regulares. Esta estrategia ha demostrado ser efectiva en algunos contextos para reducir la pobreza a corto plazo, al aumentar los ingresos y, por supuesto, al mejorar las condiciones de salud y de educación. Una estrategia adicional interesante es la de las microfinanzas y los microcréditos, que proporciona pequeños préstamos a personas pobres, especialmente a mujeres, para que puedan iniciar o expandir negocios, y aplicando esta estrategia pues se ha ayudado a muchas personas a generar ingresos, a mejorar su calidad de vida y a superar esa noción de la pobreza monetaria a la cual habíamos hecho alusión en algún momento dado. Otra estrategia relevante, el desarrollo de infraestructura básica, como carreteras, electricidad, digamos, todo lo que significa proveeduría de servicios públicos, electricidad, agua potable, saneamiento básico, se ha convertido en un factor apalancador porque da la oportunidad no solo de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, sino favorecer el ingreso a mercados, por ejemplo, el acceso a mercados. Pero de igual manera, podríamos hacer alusión a la educación universal y accesible. Esta política pues da respuesta a un aspecto central y es reconocer que en la educación está gran parte de la respuesta a la superación de la pobreza. Y aquí de lo que se habla es que pues, la implementación de políticas pueden asegurar el acceso universal a la educación primaria y secundaria, y con ello generar oportunidades de mejorar capacidades para por ejemplo, el trabajo. Una última que podría ser útil para conversar acá y que se ha empleado muchísimo, tiene que ver con la protección social y la seguridad alimentaria. Cuando estamos hablando de la protección social, pues estamos hablando de todo lo que significan las redes de protección social que incluyen seguros de desempleo, pensiones, programas de asistencia alimentaria. Esta estrategia puede ser una solución en el corto y mediano plazo, pero lo que quisiera destacar de ella es que ayuda a mitigar el nivel de vulnerabilidad de las comunidades ante eventos extremos, por ejemplo, las crisis económicas, los desastres naturales, entre otros factores. Por supuesto que el nivel de efectividad depende mucho de las características donde se emplea. Juan Carlos. Gracias, Fabio. Bueno, son estrategias que son interesantes e importantes su implementación. Y de hecho existen múltiples estudios que ayudan a demostrar la efectividad de muchas de ellas, ¿no? Para reducir la pobreza, entendiendo cada contexto y cada región. De seguro que su éxito depende de la adecuada implementación, el monitoreo constante y la adaptación a las condiciones locales. Hemos sido bastante reiterativos en todo nuestro webinar que si bien hay políticas importantes, globales, regionales, nacionales, buscamos entender su adaptación a las realidades locales. Al combinar estos enfoques y adaptar las políticas a las necesidades específicas de cada comunidad, los gobiernos y las organizaciones
pueden hacer muchos progresos significativos en la lucha contra la pobreza. Bueno, ya tenemos definiciones, estrategias y la convicción de que la pobreza debe ser abordada y superada. Pero aprovechemos este momento para consultarle a Luis, ¿qué se está haciendo a nivel global para superar la pobreza? Bueno, Juan, creo que tú lo has explicado ahorita y Fabio también en el tema de que hay estrategias y ahí es donde la reflexión a nosotros tiene que llevar a que no estamos solos, ¿sí? Que ya hay donde apoyarnos o sea, ¿por qué? Porque es que la pobreza no es un asunto solamente del territorio, es un asunto de interés global. Entonces ahí es donde tenemos que estar atentos porque existen diversas entidades, muchas líneas teóricas que la abordan y consideramos que el énfasis y la metodología pues, son diferentes, pero existen en este momento todo ese tipo de alternativas que tenemos pues, para poderlo hacer. Sin embargo, pues algunas pues, son más relevantes y debemos tener en cuenta. Yo nombraría algunas, por lo menos los objetivos de desarrollo sostenible. Una buena orientación, están adoptados por las Naciones Unidas en el año 2015 y tienen un conjunto de 17 objetivos destinados a erradicar la pobreza, proteger el planeta, también ayudan a mirar cómo garantizar la prosperidad para todos. Entonces, en el primer objetivo, por lo menos, que es poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, ahí es donde nosotros tenemos que ver, porque todos los miembros de países, los países que son miembros y que trabajan para reducir la pobreza mediante políticas nacionales, programas de desarrollo, cooperación internacional, obviamente enfocándose en áreas de qué, la salud, la educación, la igualdad de género y el acceso a servicios básicos. Otro instrumento, diría, son los programas de transferencia monetaria condicionada. Son los famosos TMC. Fabio nos describió en su anterior intervención, nos habló un poco de los TMC y obviamente es una estrategia que se emplea para varios países. Estos programas pues, proporcionan un dinero a las familias pobres, que tengan una condición de que cumplan con ciertos requisitos de salud y educación y obviamente se hacen las transferencias que van a ayudar a aumentar los ingresos de estos hogares y me van a mejorar de una u otra manera el acceso a los servicios esenciales que se necesitan. Hay otro que cabe destacar, son las alianzas público-privadas. Hemos hablado en anteriores webinars sobre tipo de alianzas y aquí vemos la importancia de estar entre el trabajo entre lo público y lo privado para el desarrollo que representa la colaboración entre los gobiernos, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales que pueden y van a implementar proyectos que generen desarrollo y que combatan la pobreza. Estas alianzas, Fabio y Juan, se enfocan en áreas como la creación de empleo, el desarrollo de infraestructura, la provisión de los servicios básicos que trabajan en esas alianzas. Y yo anunciaría un cuarto, que son los programas de desarrollo de infraestructura. Según cada escala, podrían considerarse proyectos internacionales y nacionales para mejorar la infraestructura en las áreas rurales, urbanas y las urbanas más pobres, incluyendo lo que son las carreteras, la electricidad, agua potable, saneamiento. Y para todos, como es sabido, pues la mejora de infraestructura va a facilitar el acceso al mercado, va a mejorar los servicios de salud, la educación y obviamente se abrirán nuevas oportunidades y mejores oportunidades económicas también para el sector. Bueno, muchas gracias, Luis. Acciones que reflejan un enfoque integral y coordinado para combatir la pobreza a nivel global. La combinación de esfuerzos nacionales e internacionales, la cooperación entre sectores y el uso de estrategias probadas son esenciales para lograr una reducción sostenible de la pobreza. Cada una de estas iniciativas no solo apunta a aliviar la pobreza inmediata, sino también a crear condiciones para un desarrollo sostenible a largo plazo. Como le he puesto hasta ahora, considero que es necesario que profundicemos en un tema relevante y quiero pedirle a Fabio que nos presente las principales diferencias entre pobreza monetaria y pobreza multidimensional. Fabio, muchas gracias. Con todo el gusto, Juan. Pues la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional son dos formas de medir y entender la pobreza
que se basan en diferentes enfoques y dimensiones. Y algunas diferencias que podemos considerar son las siguientes. Por ejemplo, en relación con la pobreza monetaria, pues se centra en la insuficiencia de ingresos o recursos económicos de los individuos o de los hogares, dependiendo de la forma de medición. Se evalúa principalmente mediante un umbral de ingresos por debajo del cual se considera que la persona o el hogar vive en situación de pobreza o de pobreza extrema. Se basa en medidas unidimensionales, como el ingreso per cápita o el gasto por persona. Normalmente es por el tema del ingreso. No captura completamente las diversas dimensiones de la pobreza, como ya lo hemos expuesto aquí, Juan Carlos y Luis, y creo que ese es un factor relevante a tener en cuenta, ¿sí? Por otro lado, pues la línea de pobreza internacional del Banco Mundial, que establece un umbral de 1,90, es un referente, lo habíamos dicho, pero también hemos dicho que, por ejemplo, en los citados Objetivos de Desarrollo Sostenible a los cuales hizo alusión Luis, o a las mediciones que hacemos en Colombia en relación con pobreza monetaria y pobreza, esos valores van cambiando. De hecho, el mismo Banco Mundial tiene unas mediciones de pobreza dependiendo también de si el país es de renta media baja o renta media alta, solo como por tenerlo en consideración. Por otro lado, Juan Carlos, la pobreza multidimensional, sobre ella podríamos decir que considera múltiples dimensiones de la privación y la exclusión social, más allá de los ingresos económicos. Evalúa la pobreza en función de una variedad de indicadores que abarcan áreas como la salud, la educación, el acceso a servicios básicos, la vivienda, la seguridad alimentaria. Recordemos que Colombia tiene definida su medición de pobreza multidimensional a través de cinco variables compuestos por 15 indicadores. Y podríamos decir a través de ese planteamiento que la pobreza multidimensional, la medición de la pobreza, pues sí nos ayuda a una comprensión más completa, ¿sí? Teniendo en cuenta esas diversas formas de las que las personas pueden verse afectadas por falta de recursos, pero también por falta de oportunidades. Bueno, muchas gracias, Fabio. Con lo que explicas, podemos considerar que la pobreza monetaria se centra en la falta de recursos económicos, mientras que la pobreza multidimensional considera una gama más amplia de factores que afectan la calidad de vida de las personas. Ambos enfoques tienen sus propias ventajas y limitaciones y a menudo se utilizan de manera complementaria para proporcionar una comprensión más completa de la pobreza y, de hecho, diseñar políticas efectivas para combatirla. Sin embargo, quiero que Fabio nos explique con mayor detalle por qué debemos ir más allá de la generación de ingresos. Claro que sí, Juan. Muy importante, y usted acaba de hacer una síntesis muy interesante sobre estas nociones para ratificar que definitivamente deben considerarse estas como mediciones complementarias. Sin embargo, yo sí considero que para ir más allá de la generación de ingresos hay que tener en cuenta las siguientes razones. Pues primero, la pobreza no se limita únicamente a la falta de ingresos, ya lo hemos dicho. Es un fenómeno multidimensional que afecta diversos aspectos de la vida de las personas, incluyendo la salud, la educación, la vivienda, el acceso a servicios básicos y la participación activa en los asuntos de la sociedad. Por otro lado, los diferentes aspectos de la pobreza están interconectados y se refuerzan mutuamente. Por ejemplo, la falta de acceso a la educación puede limitar las oportunidades de empleo, lo que a su vez afecta a los ingresos y la capacidad de acceder a servicios de salud y vivienda adecuados. Pero también esa noción de dignidad humana, que es central en aras de pensar la forma como la implementación de las políticas realmente es un factor generador de oportunidades y de capacidades para las personas. Por último, Juan Carlos, yo diría que centrarse exclusivamente en la generación de ingresos puede dejar a las personas en situación de vulnerabilidad frente a eventos adversos. Consideremos un momento dado que por una acción podríamos decir que las personas salen de la pobreza extrema porque ya dejan de percibir un ingreso y perciben otro. Pero si no es sostenible, si realmente suceden
digamos, factores externos pueden llevar nuevamente a la persona a ese universo, a ese conjunto de personas denominadas en pobreza extrema. Por lo tanto, esa mirada multidimensional, sistémica, así como Luis Gabriel lo ha planteado cuando hizo alusión a los objetivos de desarrollo sostenible, es la mejor manera de considerar que existen varios factores que hay que atender para que las personas no solo superen la situación, sino que se vean en una ruta de un mejoramiento sostenido de sus condiciones de vida, Juan Carlos. Muchas gracias, Fabio. Bueno, así como estamos haciendo las distinciones entre pobreza monetaria y la pobreza multidimensional, en la que ratificamos la necesidad de ir más allá de la generación de ingresos en la superación de la pobreza, esto nos permite adoptar un enfoque más integral y sostenible, que aborda las múltiples dimensiones de la pobreza y promueve el desarrollo humano y la inclusión social a lo largo del tiempo. Por lo tanto, quisiera preguntarle a Luis, ¿cuáles son las principales diferencias que existen entre pobreza a nivel rural y la pobreza que se vive en los contextos urbanos? Interesante pregunta, Juan Carlos, y creo que a donde estamos nosotros en este momento, de tiempo de los inicios de gobierno, es bueno porque hacer reflexión frente a este tema, porque a pesar de que estamos en un mismo territorio, tenemos una diferencia en ese territorio que está lo urbano o lo rural. Y eso es lo que nos lleva a darle importancia para que tengamos en cuenta en esta hora, pues obviamente que estamos viviendo los gobiernos actuales, de pensar en las políticas y las acciones para poderlas superar. Algunas de esas pueden ser, por lo menos, en relación a lo que tiene que ver con el acceso a servicios básicos. En las zonas rurales, el acceso a servicios básicos como el agua potable, saneamiento, electricidad y atención médica puede ser limitado debido, pues obviamente, a las distancias, a la falta de infraestructura, con esas vías terciarias que tenemos en mal estado. En cambio, en la zona urbana, en el área urbana, aunque hay mayor disponibilidad de servicios básicos en términos absolutos de la población, la pobreza puede manifestarse en la falta de acceso equitativo a estos servicios básicos, sobre todo en los barrios que están en la zona marginal del territorio y los asentamientos que se vienen generando, los asentamientos informales. Entonces ahí vemos las diferencias que hay y las dificultades que presentan cada uno, por lo menos en el tema de servicios básicos. En la relación, por lo menos que tiene que ver con el empleo, con las oportunidades de empleo, vemos que en la zona rural las oportunidades de empleo suelen estar limitadas, ¿sí? Pero hay un predominio de las actividades agrícolas, que son más que todo las de subsistencia, y el trabajo informal. El desempleo y el desempleo y el subdesempleo son comunes en esta área de la parte rural. En las zonas urbanas, si bien puede haber opciones de empleo formal, también existe una alta competencia laboral. Hay un aumento constante del empleo informal, de un empleo precario, ¿sí? Esto obviamente pues conforma un desempleo estructural y obviamente la informalidad son desafíos significativos también en el área urbana. Con relación, Juan Carlos y Fabio, a la infraestructura y transporte, que también tiene una incidencia y un golpe fuerte, por lo menos en las zonas rurales, porque la falta de infraestructura del transporte dificulta el acceso a los mercados y los servicios que pueden entrar o salir de allá mismo, de las zonas rurales. Esto limita de una u otra manera oportunidades económicas y obviamente aumenta los costos de vida para esta población. Aunque las áreas urbanas generalmente pues cuentan con mejor infraestructura de transporte, mejores vías, el acceso puede verse obstaculizado por problemas como la congestión del tráfico, el transporte público deficiente y obviamente también hay altos costos de desplazamiento en el mismo casco urbano. Entonces, ahí vemos esa relación y esas diferencias que se van creando. Hay otra línea que lo relaciona bastante y marca una diferencia y es la vivienda y el espacio habitacional. En la zona rural, ¿qué encontramos nosotros? Una vivienda que están dispersas entre sí,
pueden ser construcciones de estas viviendas, pueden ser rudimentarias y tienen un acceso muy limitado a servicios básicos como agua, electricidad, gas. ¿Sí? Y en el área urbana, obviamente, la pobreza se viene manifestando de una manera diferente porque a falta de viviendas adecuadas y la proliferación de asentamientos informales y barrios marginales, las condiciones de vida pueden ser mucho más precarias y la superpoblación, obviamente, que es común y afecta también lo que es la vivienda y el espacio habitacional en la zona urbana. Yo diría una última relación y me iría con las desigualdades sociales y la exclusión. Aquí hay un tema muy importante, un tema que debemos no solamente dejarlo como de escucharlo, sino de ahondar también por parte de todos frente a estas desigualdades sociales y exclusión que se presentan por lo menos en el área rural, puede estar relacionada con la exclusión social y la marginación y la falta de acceso a los servicios y oportunidades, especialmente para grupos étnicos, los étnicos minoritarios y las comunidades indígenas que también son poco desagregaditas de la misma sociedad. En el área urbana, por lo menos, ¿qué encontramos? Que la pobreza puede estar asociada con la segmentación residencial, la discriminación y la exclusión social, con la concentración de la población pobre en barrios marginales y la falta de acceso al servicio de calidad en esas zonas también de la parte urbana. Entonces, Juan, creería yo que con esas comparaciones de esas diferencias podemos entender un poco más toda esa situación y podemos también de otra manera empezar a reflexionar a las estrategias que debemos implementar. Muchas gracias, Luis. Bueno, estas diferencias ilustran cómo la pobreza rural y urbana se manifiesta de manera distinta debido a las características únicas de cada entorno. Y así como lo planteaste en tu introducción a la respuesta, es muy claro que se requiere enfoques diferenciados en la política y en los programas destinados a abordarlo. Pero profundicemos un poco más en este sentido y teniendo en cuenta que enfatizamos siempre en la necesidad de fortalecer los liderazgos locales, quiero que Luis nos cuente qué debe hacer un administrador local para liderar la superación de la pobreza a nivel urbano y rural. Con todo gusto, Juan, con todo gusto. Y hay algo que tú acabas de decir, liderar. El liderazgo es clave en estos momentos. O sea, aquí no podemos bajar la guardia y depender de otros. Nos toca liderar. Por eso consideramos que para poder avanzar hacia la superación de la pobreza urbana rural en su municipio, obviamente todos los administradores locales pueden y deberían llevar a cabo una serie de acciones estratégicas, obviamente trabajando en colaboración con diversos actores locales y coordinando esfuerzos con otros niveles y de escala del gobierno departamental, nacional y lo mismo cooperación internacional. Ejemplo de esto, Juan Carlos, es el desarrollo de políticas y programas locales. ¿Sí? ¿Cómo? Pues obviamente identificando las necesidades y prioridades específicas de la población urbana o rural mediante estudios, consultas comunitarias. Bueno, ahí está la información en la comunidad, hay que recogerla para poder generar y desarrollar esas políticas. Otro es el fomento del desarrollo económico local, promoviendo con ello podemos nosotros promover la creación de empleo, oportunidades económicas mediante el apoyo a pequeñas empresas, emprendimientos locales y los proyectos de economía social que hay que trabajar fuertemente. Otra es la mejora de infraestructura y los servicios básicos. Muy clave porque igual invirtiendo en estas mejoras y la creación de infraestructura local, incluyendo las carreteras, transporte público, agua potable, saneamiento, electricidad y acceso a Internet, vamos a mejorar la calidad también. Otro, Juan, es la promoción de la educación y capacitación. Debemos estar impulsando estas iniciativas de educación y formación profesional pues, que mejoren las habilidades y la empleabilidad de la población local, especialmente en los jóvenes. Y ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente con los jóvenes para ayudarles en ese sentido. Y una parte que es clave en estos diálogos, en estas reflexiones, es el fortalecimiento de la participación comunitaria. ¿Sí? Hay que fomentar la participación de la comunidad
en la identificación de los problemas, en la toma de decisiones y en la implementación de estas soluciones que debemos hacer. Y Juan, Fabio, hay otras líneas también que podemos abordar fuera de esta y que debemos tener en cuenta desde las administraciones locales, por lo menos la coordinación con actores locales. ¿Sí? ¿Cómo? Estableciendo alianzas y colaborando estrechamente con los actores locales clave, como organizaciones comunitarias, las empresas privadas, las instituciones educativas, los líderes religiosos, que de una u otra manera nos van a ayudar a garantizar y a maximizar el impacto de la intervención y la sostenibilidad a largo plazo. Es un tema no de 4 años, un tema que nos tiene que llevar mucho más allá históricamente hacia largo plazo. Otra línea es la cooperación interinstitucional. Yo les decía anteriormente, no estamos solos, hay estrategias, hay instrumentos, y uno de esos es la cooperación interinstitucional. Esta línea, si la trabajamos en coordinación con otras entidades gubernamentales a nivel local, con otras municipales, gobiernos regionales, provinciales, yo sé que de ahí se puede abordar todos los desafíos que se puedan compartir y se van a aprovechar los recursos y obviamente esos conocimientos adicionales que en el territorio a veces no tenemos. Una tercera línea sería, Juan Carlos, la gestión de recursos y finanzas, que es algo muy crítico, pero buscando los recursos financieros y técnicos adicionales a través de las asociaciones, de las alianzas público-privadas, la cooperación internacional, fondos de desarrollo, programas de financiamiento de proyectos, se pueden apoyar estas iniciativas locales y se puede desde ahí buscar cómo superar también la pobreza. Hay un tema que es la advocacy y representación. Esta línea, pues obviamente, nos ayuda a defender los intereses y necesidades de los municipios ante otros niveles de gobierno y organismos regionales que de una forma comienzan a promover las políticas y programas para que apoyen el desarrollo inclusivo y sostenible de la comunidad local. Juan Carlos, y una última que creo yo que es la que nos puede mover nuestros resultados, pero también nos puede dejar una muy buena herencia a los gobiernos venideros, y es el monitoreo y la evaluación. ¿Sí? Esto, pues, obviamente, se realiza estableciendo un sistema de monitoreo, evaluación, pues, para estar midiendo el progreso y el impacto a las acciones implementadas en la reducción de la pobreza. Estos resultados, pues obviamente, los podemos utilizar para poder informar y dar como efectos de aquellas decisiones y que podamos nosotros de una u otra manera ir ajustando las estrategias en la medida que sea necesario. Okay. Muchas gracias, Luis. Excelente tu presentación. Al llevar a cabo estas acciones y colaborar activamente con diversos actores locales y otros niveles de gobierno, un administrador local puede desempeñar un papel importante en la superación de la pobreza urbana o rural en su municipio, promoviendo un desarrollo inclusivo y sostenible para toda la comunidad. Ya que hablamos sobre el rol de las administraciones locales, quiero que dediquemos un momento a analizar sobre el rol que deben asumir las organizaciones ambientales, productivas, sociales y culturales para la superación de la pobreza. ¿Qué nos puede indicar, Fabio, sobre este aspecto? Claro que sí, Juan. Gran pregunta, muy importante. Fíjese cómo durante todo este tiempo pues, nos hemos dedicado a reflexionar y analizar sobre la pobreza. Por supuesto, lo hemos hecho sobre la base de ideas, de conceptos, de definiciones. Y aquí hay mucho de lo que nosotros consideramos como esta noción de economía política y de lo que significa la política pública que se erige para avanzar hacia la superación de la pobreza teniendo en cuenta estándares internacionales, nacionales, lo que normalmente hace un gobierno para poder abordar un asunto tan complejo como la superación de la pobreza. Y usted me hace esta pregunta y al hacerla yo diría que deja sentadas las bases de un planteamiento vital en todo este escenario, y es que definitivamente la superación de la pobreza no depende solo de las instituciones públicas, de los entes territoriales, de las administraciones municipales. Pensar que la pobreza se supera también en la medida en que hay un trabajo
articulado, coordinado, colaborativo entre organizaciones de la sociedad civil. Y permítame, si yo aquí incluyo también la noción de sector privado, de academia, de gremio, es decir, de todos los actores que conforman un territorio, pues definitivamente estaríamos hablando de explorar soluciones que son mucho más estructurales a esa problemática tan seria. Además que si bien es cierto, como lo hemos planteado ya en varios webinars, sí es cierto que estamos ante un desafío global, eso no se discute. Sin embargo, también es cierto que, como Luis Gabriel muy bien lo ha explicado ahora, es factible que las soluciones concretas se hallen en el territorio con las realidades, a partir de las realidades territoriales. Entonces, dicho esto, yo me atrevería a plantearle, por ejemplo, en la idea de los tipos de organizaciones en relación con las organizaciones ambientales. Una organización ambiental puede promover prácticas sostenibles de gestión de los recursos naturales, como la agricultura orgánica, la silvicultura, todos los sistemas silvopastoriles, la pesca responsable, que pueden generar ingresos para las comunidades locales, minimizando los impactos en el medio ambiente. Por otro lado, brindar capacitación y educación ambiental a las comunidades locales sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad, el manejo adecuado de los recursos naturales y la adopción de prácticas respetuosas por el medio ambiente. Podríamos hablar de colaborar con las comunidades locales en el diseño e implementación de proyectos de desarrollo sostenible, como el ecoturismo, la agroforestería, la gestión de áreas protegidas, que generen beneficios económicos y promuevan la conservación ambiental. Yo solo diría aquí que es necesario lograr acuerdos territoriales entre todos los actores más allá de lo que se define por decreto, de lo que se establece por norma. Hablar de las organizaciones de productores, si bien es cierto, evoca que apropien muchos de los planteamientos que acabo de hacer sobre las organizaciones ambientales en términos de las buenas prácticas productivas, etcétera, pues definitivamente todo lo que represente el aumento de la capacidad técnica, la generación de capacidades empresariales en los productores locales, puede ayudar a mejorar la productividad, la calidad, la comercialización de los productos, en este caso agrícolas, forestales, pecuarios, artesanales. Aquí es bueno pensar, Juan Carlos, la noción de la diversificación económica como un factor que puede mejorar las condiciones económicas de los productores, pero también se convierte en un factor clave en términos de la adaptabilidad al cambio climático. Facilitar el acceso de los productores a los mercados locales, regionales e internacionales, ayudando a establecer vínculos con compradores, distribuidores, consumidores interesados en el producto. Aquí recordemos que es clave la red de relaciones comerciales. Hay que ampliar ese portafolio de relacionamiento. Hay que tratar de hallar el mayor número de clientes posibles ante la oferta que se tiene, porque eso significa que se reducen los riesgos cuando se depende de un único proveedor o de un único aliado comercial. Pero también es cierto que hay que profundizar en la noción de, por ejemplo, las marcas de origen, de lo que significa certificar que lo que se produce es social, ambiental y económicamente responsable. Yo diría que en relación con las organizaciones de productores también hay que fomentar la organización y el cooperativismo. Por la experiencia le digo, no funciona bien el solipsismo, la intención del trabajo eminentemente individual cuando hay que superar tantos desafíos en los contextos urbanos y rurales. Y ya sabemos que el cooperativismo, el fortalecimiento de las organizaciones es determinante para que aumenten sus capacidades, se incluyan de mejor manera en los mercados y pueden incluso acceder a servicios, a productos de manera mucho más económica y efectiva. Uno se pregunta, ¿es posible que las organizaciones sociales jueguen un rol en la superación de la pobreza? Definitivamente sí, sí pueden y juegan un rol determinante. Fíjense que Luis Gabriel nos hacía mención a la advocacy, ¿verdad? A la defensa de los derechos, a la abogacía, a buscar la forma en que las comunidades que hasta ahora tienen más limitaciones para acceder a servicios,
a derechos, a libertades, a oportunidades, pues puedan hacerlo en igualdad de condiciones. Este asunto de la inclusión social es determinante para la superación de la pobreza. Facilitar procesos de desarrollo comunitario participativo donde las comunidades locales puedan identificar sus propias prioridades, recursos, capacidades, trabajar juntos para abordar los desafíos. Y un tema aquí relevante, Juan Carlos, es cómo se va cualificando el relacionamiento entre las expresiones de la sociedad civil con las entidades, las instituciones. Es decir, ese diálogo que al final también podría entenderse como un diálogo de política, un diálogo en el que se sepa a ciencia cierta qué hace la sociedad civil organizada, qué hacen las instituciones y cómo se pueden juntar para superar los desafíos, es un tema central cuando estamos hablando de la superación de la pobreza. Hablemos de las redes de apoyo social y solidarias. Las redes sociales, de relacionamiento social, las redes de apoyo, terminan siendo factores determinantes de la construcción endógena de las oportunidades que necesitan para poder avanzar en la superación de unos desafíos que hoy se consideran estructurales, pero que definitivamente al superarlos van a generar unos factores de apalancamiento en la superación de la pobreza. Y por último, hablemos de las organizaciones culturales, Juan Carlos. Muy importante porque también juegan un rol determinante en la noción de la superación de la pobreza. Yo creo que aquí ya hemos dejado planteado que estamos hablando de la pobreza más allá de la generación de ingresos. Y, por ejemplo, si lo vemos de una perspectiva mucho más compleja, por ejemplo, en términos comunitarios, en términos territoriales, ¿sí? En términos de la política pública y en términos del quehacer de las organizaciones, el asunto de promover las tradiciones culturales, el patrimonio histórico, los conocimientos tradicionales de las comunidades locales, reconociendo su importancia por la identidad cultural y el bienestar de las personas y de la comunidad es central. Mire que esto es un planteamiento casi que va en contravía de lo que normalmente se ha intentado desde esa noción del desarrollo muy en consonancia con la idea de la modernidad, como la modernización, que casi que conduce a una homogeneización de las sociedades y lleva también a un deterioro de ese arraigo cultural que es tan importante a la hora de comprender desde los rasgos culturales cómo se pueden hallar estrategias y alternativas para la superación de la pobreza. Hablemos también, por ejemplo, del desarrollo de proyectos de turismo cultural, la promoción y comercialización de productos artesanales que puedan generar ingresos adicionales para las comunidades y aumentar el orgullo cultural, que es muy importante. Fíjese, Juan Carlos, cómo en un contexto rural, pero también urbano, la producción de medios culturales puede convertirse en un factor generador de empleo, de ingreso, de riqueza, que se complementa con las otras alternativas de generación de ingresos que tiene una comunidad. Y ahí estamos hablando de esa diversificación económica que es clave en estos asuntos. Por último, Juan Carlos, para aspirando que se le dio respuesta a toda esta pregunta tan importante, y es desde las organizaciones culturales, pues definitivamente facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias de diferentes grupos culturales. Mire, lo hemos dicho y nuevamente hay que traerlo aquí, la connotación de diversidad étnica, cultural que tiene nuestro país, ¿sí? Esa configuración, digamos, de lo que son pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, pero también campesinas. Fíjense que cada región, uno encuentra en este país que existen unas expresiones culturales muy importantes que realmente son una muestra de la riqueza que tenemos en nuestro país. Les digo esto porque definitivamente ese diálogo de saberes, ese diálogo intercultural puede ayudar justamente a reconocer que hay pueblos, comunidades, territorios, municipios, departamentos que lo han venido haciendo y lo están haciendo muy bien y es bueno aprender de ellos. Recordemos que aprender de otros es un factor que nos acorta la curva de aprendizaje. Por supuesto, traer ese aprendizaje y llevarlo a la noción del contexto concreto de cada comunidad.
Eso sería, Juan Carlos. Muchas gracias. No, gracias a ti, Fabio. Yo creo que lo que han planteado ustedes en este momento nos plantea un reto, y es el de entender que todas las organizaciones juegan un papel fundamental en el desarrollo integral y sostenible de los territorios. Esto incluye a todos los actores, desde las organizaciones sociales que llamamos, pero también al sector privado, como Fabio lo manifestaba ahora rato. Y esto implica que haya una contribución en conocimientos, en recursos, en capacidades para la superación entre todos de la pobreza en sus contextos específicos. Al trabajar de una manera colaborativa y complementaria, las organizaciones pueden generar un impacto positivo, significativo en la mejora de las condiciones de vida y el bienestar de todas las personas que viven en situación de pobreza. Ya estando un poco cerca al cierre de este espacio y conservando nuestro interés de ver estos desafíos de forma compleja, quiero aprovechar para, en primer lugar, recordarle a nuestros amigos participantes que se les ha enviado un enlace a sus correos para que compartan con nosotros sus apreciaciones, sus criterios y sus preguntas. Pero también entonces quiero aprovechar para preguntarle a Luis, ¿qué implicaciones tiene la crisis climática en la agudización de la pobreza? Juan Carlos, gran tema de la crisis climática y relacionado con la agudización de la pobreza. La verdad que nos pone en una posición donde tenemos que analizarlo bien, tenemos que estar muy conscientes porque lo que hagamos hoy, así como estamos recibiendo consecuencias del pasado, también hacia adelante podemos proponer la mejor así es. Y efectivo, está probado, Juan Carlos, que la crisis climática tiene múltiples implicaciones en la profundidad, en la profundización de la pobreza, exacerbando obviamente las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades más pobres y marginadas de todo el mundo. O sea, ahí es donde está el impacto de las comunidades cada vez que la crisis climática nos llega y agudiza los temas de pobreza, ¿verdad? Algunas de ellas, pues, es la variabilidad climática y los fenómenos extremos como sequía, inundaciones, las tormentas que pueden afectar una producción agrícola, la disponibilidad de alimentos, lo que lleva obviamente a la escasez de alimentos, la pérdida de los medios de vida de mucha gente y el aumento de los precios de los alimentos. Obviamente es una afectación desproporcionadamente a las poblaciones que se lleva, lo que se afecta a la población rural, a la parte agrícola y sobre todo por lo que ellos están dependiendo en su subsistencia de estas actividades como la agropecuaria. Entonces, allá nos impacta bastante. Todas las comunidades pobres suelen vivir en áreas vulnerables, ¿sí? Y sobre todo están al borde de los desastres naturales y obviamente pues tienen menos recursos para poder prepararse y recuperarse de cualquier evento climático extremo de lo que nosotros ya hemos visto y de lo que puedan estar en este momento a riesgo. Y ahí es donde comienzan a revisar, bueno, las pérdidas de vida, las viviendas, las infraestructuras, los medios de vida, pueden subir aún más estas comunidades a la pobreza. O sea, estas actividades climáticas de los riesgos donde están viviendo, obviamente nos van a llevar a que la comunidad se suma mucho más en la pobreza. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Otro punto es que impacta, ¿sí? Que implica e impacta bastante, es la degradación ambiental, la deforestación, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación que obviamente afectan de manera grave, de manera proporcional a las comunidades mucho más pobres y sobre todo aquellas que directamente dependen de los recursos naturales para poder subsistir, por lo menos los que viven de la pesca, de la agricultura, de la recolección de agua, de leña, etcétera, pues van a ser mucho más afectados. El cambio climático puede intensificar también la escasez de agua y genera un estrés hídrico en el terreno, ¿sí? Esto va a afectar el acceso al agua potable, al riego agrícola y al saneamiento básico de las áreas rurales y también de las urbanas. Y esto pues obviamente va a aumentar la carga sobre las comunidades mucho más pobres y contribuye a la propagación
de enfermedades relacionadas con el agua. Y como lo había comentado anteriormente, va a deteriorar mucho la parte de la economía y va a ser unos costos mucho más altos poder establecer esta parte. Entonces, Juan Carlos, viendo uno las actividades climáticas, obviamente, y en el aumento que cada vez se ven esos desastres climáticos y se degrada mucho más la parte ambiental, de ahí se puede desencadenar el desplazamiento forzado, la migración, y especialmente en las áreas costeras, en las islas y las regiones aquellas vulnerables, donde las comunidades pobres cada vez se ven más obligadas a abandonar sus hogares, a abandonar sus medios de vida, pero obviamente debido a la pérdida de tierras, pierden su tierra, las inundaciones de las costas, obviamente, que genera estos impactos climáticos. Juan Carlos, Fabio, yo creo que ha sido interesante y lo que nosotros debemos ver y sobre todo pensar y llevarnos en este momento en la reflexión es la crisis climática. ¿Por qué? Porque es que esto cada vez más agrava las desigualdades sociales y económicas del territorio. Obviamente, pues, ¿por qué? Porque las comunidades más pobres tienen menos capacidad de adaptarse y mitigar los impactos del cambio climático. Esto pues, va a conducir a una mayor exclusión social, a una mayor migración y obviamente a la falta del acceso de recursos y oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. Bueno, excelente, Luis. Muy acertadas estas explicaciones y las implicaciones que tiene el problema del cambio climático en la profundización de la pobreza. Definitivamente debemos considerar la forma como la crisis climática profundiza la pobreza al exacerbar las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades más pobres y marginadas, aumentando la exposición a riesgos climáticos y limitando sus opciones de desarrollo sostenible y resiliente. Abordar la crisis climática de manera integral es esencial para reducir la pobreza y promover la justicia social y ambiental a nivel global. Bueno, estando ya casi en el cierre de este webinar y antes de despedirnos y agradecerle su presencia, quiero compartir con ustedes algunos apuntes que podríamos denominar conclusiones de este webinar del día de hoy. Lo primero es que la pobreza y la crisis climática están interconectadas de manera muy estrecha, dado que las comunidades más pobres son las más afectadas por los impactos del cambio climático, lo que exacerba la vulnerabilidad y dificulta aún más su salida de la pobreza. Igualmente, se mencionó con fuerza la relación entre la pobreza y la salud, ¿ya? Porque van muy ligadas, dado que las comunidades pobres a menudo carecen del acceso a servicios de salud adecuados y sufren una mayor incidencia de enfermedades relacionadas con la pobreza y el entorno que los afecta, como la desnutrición, enfermedades de transmisión por el agua y, de hecho, enfermedades tropicales. Un tercer elemento planteado el día de hoy es el tema de la educación, porque es fundamental para romper ese ciclo de pobreza, ya que proporciona a las personas las habilidades y conocimientos para acceder a empleos decentes, mejorar su calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible de sus comunidades. Pero también se habló de la necesidad de una inversión en infraestructura resistente al clima. Esto es esencial para garantizar la adaptación de las comunidades pobres, sobre todo, a los impactos del cambio climático. Y esto puede facilitar el acceso a servicios básicos como agua, saneamiento, electricidad y un transporte seguro. Se mencionó también la diversidad económica y el acceso a nuevos mercados. Fabio hizo mucho énfasis, así como Luis Gabriel, en que esto es necesario para reducir la dependencia de las comunidades pobres de sectores vulnerables a los impactos climáticos, como el caso de la agricultura sostenible, de subsistencia y promover oportunidades de empleo y generación de ingresos mucho más sostenibles. Conservar la biodiversidad y el medio ambiente es vital para garantizar la seguridad alimentaria, el bienestar humano y la resiliencia de las comunidades pobres frente a los cambios ambientales. Proteger
a los ecosistemas naturales proporciona servicios ecosistémicos clave, como la regulación del clima, la purificación del agua, la protección contra desastres naturales. La superación de la pobreza requiere un enfoque integral que combine estrategias de desarrollo sostenible con medidas de adaptación al cambio climático. Esto implica, de hecho, fortalecer la resiliencia de las comunidades pobres, promoviendo la equidad social, económica y ambiental, y garantizando un acceso equitativo a recursos y oportunidades para todos, en armonía con los límites que tiene el planeta para eso. Por eso, la invitación, de hecho, es a la comprensión desde el punto de vista de un pensamiento complejo de esta problemática, del impacto del cambio climático hacia la profundización de la pobreza. Amigos y amigas, Fabio, Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos aquellos que se inscribieron y a quienes lograron conectarse para acompañarnos en este espacio. Nuevamente invitarles para el próximo jueves para vernos en la segunda sesión de las reflexiones sobre el tema de la pobreza. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.